Crecí a la sombra de líderes que se comprometieron, líderes laicos que se comprometieron fuertemente con el tema de mayordomía, de manera que el tema de mayordomía pues está arraigado en mis genes. Y eso pues es una mayordomía parcial, estaba solamente siendo fiel en las obligaciones. Entonces asumo la responsabilidad de tener ahora sí un plan de benevolencia sistemática. No te sorprendas cuando llegues al cielo y te encuentres con personas que llegaron ahí, producto de esfuerzos económicos en donde tú ni hablaste, ni dijiste, ni obsequiaste nada. Las promesas y los pactos con el Señor, una vez que se establecen, no se pueden romper. Crecí en una iglesia importante de la localidad. Todo el mundo sabe que mi iglesia madre es la iglesia de Vallarta. Y en ese medio crecí a la sombra de líderes que se comprometieron, líderes laicos que se comprometieron fuertemente con el tema de mayordomía. De manera que el tema de mayordomía pues está arraigado en mis genes. Soy adventista de nacimiento y evidentemente lo traigo como formación. Mis primeros 5 años de experiencia laboral fueron como obrero de la organización. Trabajé en la Universidad de Montemorelos conformando el departamento de oftalmología de la universidad y por lo tanto era un empleado de la institución. Así es que mis primeras experiencias directas en la mayordomía tenían que ver con el hecho de autorizar al tesorero del hospital a que descontaran de mi nómina pues el diezmo, ¿verdad? Claro. Y eso pues es una mayordomía parcial, estaba solamente siendo fiel en las obligaciones, pero no estaba siendo fiel en la corresponsabilidad de gratitud con Dios. Por supuesto que ofrendábamos, pero no teníamos un plan formal de ofrendar. Cuando me vuelvo independiente, cuando las circunstancias de vida me proyectan hacia la vida independiente, entonces asumo la responsabilidad de tener ahora sí un plan de benevolencia sistemática, como había aprendido yo sin haber tenido los ingresos, ¿verdad? Había aprendido teóricamente y ahora se volvía algo práctico. Entonces abracé el plan de la benevolencia sistemática como se conoce en el sobre del diezmo. Y las razones eran muy simples de entender y muy importantes. Es la ofrenda que colabora con todo en la iglesia. Porque cuando tú estás en el plan de benevolencia sistemática, estás respondiendo con tus diezmos, estás respondiendo con las ofrendas al presupuesto local de tu iglesia, de tu templo, apoyas a la asociación de la cual nos servimos todos, con las instalaciones que tiene o con los apoyos que las iglesias reciben en diferentes programas de crecimiento. Pero una cosa muy importante que frecuentemente las personas ignoran en mayordomía, estamos colaborando con las ofrendas misioneras, ¿sí? Estamos participando del campo mundial. Y yo les he dicho muchas veces, no te sorprendas cuando llegues al cielo y te encuentres con personas que llegaron ahí, producto de esfuerzos económicos en donde tú ni hablaste, ni dijiste, ni obsequiaste nada, porque esto ocurrió al otro lado del planeta, como parte de la benevolencia sistemática. Todas las empresas tienen altibajos y hay momentos fuertes del año y momentos bajos del año. Eso lo vemos desde una perspectiva humana, hasta que empezamos a descubrir por qué estamos bajos. Si somos hijos de Dios y estamos comprometidos, ¿por qué de pronto estamos sintiendo o resintiendo lo mismo que les pasa a los demás? Y entonces eso te hace revisar una serie de cosas en tu vida devocional y terminas viendo algo importante, o sea, ¿cómo está tu mayordomía? Las promesas y los pactos con el Señor, una vez que se establecen, no se pueden romper. La experiencia del antiguo Israel dice que el Señor jamás dio por bueno la ruptura de un trato. ¿Sí? Entonces nuestras bendiciones y nuestra prosperidad no dependen de las reglas empresariales del mundo, dependen ahora de las reglas de Dios. Si tú eres fiel, lo dice Deuteronomio, habrá bendiciones. Si no eres fiel,
las enfermedades y las calamidades de los egipcios vendrán sobre ti. ¿Verdad? Es una regla simple. Entonces, desde el momento en que tú aceptas seguir con Dios, estás renunciando a las reglas del mundo. Ya no es la regla del más fuerte, ni del que más trabaja, ni del que más se esfuerza, no. Es la regla del que trabaja bajo la sombra de Dios. Ampliamente. O sea, no hay razón alguna para renunciar a algo que está probado. Así es. La parte más difícil, Pablo, fue cómo estableces un plan de benevolencia sistemática cuando estás en una empresa que tiene ingresos fluctuantes, que sus ingresos no son fijos. Es decir, yo no cobro por quincenas como un empleado convencional. Yo vivo de las utilidades de una empresa. Un consultorio es una empresa y es una empresa familiar que ha provisto para muchas bendiciones de mi familia. Su educación, sus formaciones colaterales, la música, los idiomas, etc. Entonces, ¿cómo haces para establecerlo? ¿Verdad? No batallamos mucho al principio. Y cuando platicabas al principio con las personas, pues algunos veían las ópticas de una forma, otros la veían de otra forma, hasta que fuimos encontrando la fórmula, ¿verdad? La fórmula en la que el negocio crece, en la que yo puedo determinar qué es lo mío y en base a lo que es lo mío, hacer mi aportación al plan de Dios. Una cosa importante en estos temas es que tú involucres a las personas a vivir esto. Por ejemplo, en el caso de los hijos reciben cantidades de dinero constantes y sonantes en las manos, de las cuales ellos tienen que ser responsables de su diezmo. Una cosa que ellos no saben es que yo sí he diezmado ya esas cantidades. Correcto. Pero yo lo hago porque es un requisito de fidelidad delante de Dios y es mi responsabilidad. Pero el propósito es que ellos participen de hacer lo mismo. Yo no les digo. Claro que al principio, cuando eran más chicos, los inducía, ¿verdad? Claro. Pero ya ahorita, en este momento, ellos son responsables directos de hacerlo. Claro. Una de las razones de hacer esto es enseñarlos a tener una mayordomía integral de sus recursos. Yo les entrego su partida. Yo ya no entrego ninguna otra cantidad de dinero más. Ellos tienen que sacar de ahí educación, ropa, transporte, gastos personales, celular, etc. Ahí tienen que sacarlo, y si llegó la tercera semana del mes y se acabó, y van a tener que estar apretados el resto de la semana, porque eso enseña una lección de vida, te tienes que administrar. Y un principio sabio de la mayordomía no tiene que ver con diezmos y ofrendas, tiene que ver con una administración correcta de los recursos que Dios pone en nuestra mano. Mira, los que me conocen saben que una pregunta que yo hago en las juntas directivas a las que he pertenecido siempre es una: ¿cómo está nuestra proporción de fidelidad y ofrendas con relación a diezmos? He estado en varias iglesias como dirigente, y en donde he estado siempre te puedo decir que la proporción de fidelidad va, si tenemos el 100% en diezmos, andaremos en 50-60% de ofrenda. Pero he visto que esto se divide de muchas formas. Si nosotros vemos a la gente que está en benevolencia sistemática como tal, estamos viendo alrededor de un 30 o 40% de la iglesia, y quizás esté yendo a una cifra muy alta. Correcto. La iglesia es más donante que participar en un pacto de benevolencia sistemática. Correcto. En mi templo actual de Vallarta yo lo veo. Cuando contemplamos todas las ofrendas que ingresan para proyectos especiales, pro construcción, microbús, bancas de iglesia, el proyecto que tú quieras, es una iglesia que está creciendo muy fuerte y que está ingresando mucho recurso. Y yo veo las proporciones, de repente llegamos a un 100-70 o a un 100-80, y entonces yo les hago el comentario: y si estuviéramos 10-10, no habría necesidad de pedir ofrendas especiales. No solamente habría para todos los proyectos especiales, sino que además habría para las ofrendas misioneras y para la ofrenda de la asociación. Entonces, de pronto, en las iglesias nos pega mucho la presión de las metas de corto plazo, y nos conformamos a pedir los donativos de corto plazo, pero se nos olvidan las metas de mediano y largo plazo. No hay otra estrategia que la benevolencia sistemática, no hay otra fórmula. Esa es la fórmula de la Biblia, es la fórmula del antiguo Israel, la misma fórmula de nosotros. Si no quieres que sea 10-10, puede ser 10-5, pero la fórmula que escojas en esa opción va a dar para todo. Yo he visto a lo largo de mi vida, tanto a nivel de la Asociación de la Unión, de grandes directores de mayordomía, personas que son buenos promotores.
Desgraciadamente nosotros recibimos la visita del funcionario de la organización una vez en el año posiblemente, y no todas las iglesias lo reciben. Se requiere de una estrategia motivacional constante, basada en principios bíblicos. ¿Sí? No debemos jamás ceder a la tentación de la argumentación humana ni de los gurús humanos. Una de las tentaciones que tienes a este nivel empresarial es que estás en constante contacto con muchas filosofías que son de vanguardia ahorita en el mundo. Eso no aplica en la iglesia. No nos confundamos. Claro. Dios tiene sus propios métodos y están establecidos en la Sagrada Escritura y esos no cambian. Entonces tenemos que ir a redescubrirlos. Cuando yo platico con mis socios empresarios de los principios de mayordomía de la Biblia, se sorprenden. No crean que en la Biblia existan este tipo de principios, ¿verdad? Están escondidos ahí, no los hemos desenterrado. Hay que sacarlos, hay que presentarlos de una forma correcta y hay que llevar la mayordomía mucho más allá del espectro del dinero. O sea, la mayordomía implica muchas cosas porque eso es administración de tiempos, talentos, recursos, etc. Entonces, cuando la gente aprenda a valorar esto, el empresario es una persona que lo valora porque tiene que cuidar su tiempo y uno tiene agenda. ¿Sí? Y su agenda es muy valiosa. Tú puedes ir a visitar en un hogar convencional a la hora que tú quieras, una parte de tu familia, no pasa nada. A mi casa, si no recibes invitación, probablemente te lleves un chasco. Una, no estoy, o dos, en ese momento no te puedo recibir porque yo ya tengo otros compromisos que hacer. Y eso no se entiende. Bueno, esto es administración del tiempo, es administración de los recursos, es administración de un nuevo estilo de ver y de hacer las cosas. Y esto nosotros necesitamos escucharlo dentro de nuestra iglesia. No necesitamos escucharlo afuera. Afuera sobra el ruido, sí, pero nosotros necesitamos escucharlo aquí, sí, y ver los ejemplos vivos de cómo eso se puede aterrizar en el día a día. Y la Biblia los tiene, esos ejemplos maravillosos.